Buen día. En esta ocasión se realizará el análisis de resultados de un cuadro grecolatino con el ejercicio 423, libro de diseños y análisis de experimentos Montgomery, segunda edición. El cual dice que suponga que el problema 415, el cual nuestro ejercicio en este caso va a ser la continuación de este, el ingeniero sospecha que los sitios de trabajo usados por los cuatro operadores pueden representar una fuente adicional de variación. Es posible introducir un cuarto factor, el sitio de trabajo, los cuales van a ser las letras griegas, y realizar otro experimento, de donde resulta el cuadro grecolatino siguiente. Analizar los datos de este experimento, utilizar un alfa igual a 0,05 y sacar conclusiones. Bueno, como tenemos nuestro cuadro grecolatino, tenemos el operador, tenemos el orden de ensamble, tenemos el sitio de trabajo que van a ser las letras griegas y los métodos de ensamble que van a ser las letras latinas. Como deseamos realizar el análisis estadístico, debemos determinar el modelo que vamos a usar, que va a ser el siguiente. Para un grecolatino es igual a esto. Tenemos el efecto de las tres variables de interferencia, el efecto de la variable principal. Como deseamos estudiar los efectos, es necesario plantear una prueba de hipótesis, la cual va a ser esta. La hipótesis nula será que el efecto para cualquier nivel de I será igual a cero. Y la hipótesis alternativa es para cualquier nivel de I, este sea diferente de cero. Como queremos estudiar el efecto de todas las variables, pues se hará la hipótesis para cada variable al final de cada análisis estadístico que hagamos. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es llevar nuestros datos a una hoja de Excel. Bueno, ya nuestros datos en una hoja de Excel, para hacer el análisis estadístico en la ANOVA, lo que tenemos que hacer es primero hallar las sumas y promedios correspondientes a cada variable. Entonces podemos empezar con las filas, el orden de ensamble. La sumatoria y el promedio que van a ser nuestro y y punto, 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 en Excel lo vamos a calcular como la suma de estos cuatro valores. Y el promedio pues va a ser el promedio de esos cuatro valores. Vamos a repetir el mismo proceso para las cuatro filas. Siguiente, vamos a hallar nuestro y.j. Sumatoria y promedio. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera que lo anterior. Vamos, este valor y este valor pues van a ser la suma de estos cuatro valores y el promedio de estos cuatro valores. Vamos a repetir el mismo proceso para las cuatro columnas. Listo. Ahora tenemos que hallar el y global y el promedio global. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo de la siguiente manera. Va a ser igual a la sumatoria de nuestros 16 valores o puede ser la sumatoria de estos valores. Y el promedio va a ser lo mismo. Va a ser el promedio de los 16 valores o el promedio de estos cuatro valores. Tiene que darnos de igual manera por las dos formas. Listo, ya calculamos la sumatoria y promedios de las filas y de las columnas. Ahora nos vamos a ir con las letras correspondientes a cada valor. Como sabíamos, el ejercicio tenía en el ejercicio, cada dato, estos datos tenían correspondido una letra latina y una letra griega. Entonces, para maximizar los datos, los cálculos, vamos a separarlas en dos cuadros así, letras latinas y letras griegas. Vamos a colocar los datos correspondientes a cada letra y vamos a hallar su suma y su promedio. Entonces va a ser, para las letras latinas, va a ser y.k. Entonces vamos allá a la sumatoria, ya sabemos que va a ser la suma de estos cuatro valores y el promedio va a ser el promedio de estos cuatro valores. Lo vamos a repetir para las cuatro letras. Y para las letras griegas, nuestro y.l, sumatoria y promedio, pues de la misma manera, va a ser la suma de estos cuatro valores y el promedio de estos cuatro valores. Lo vamos a aplicar para las cuatro letras. Listo, ya tenemos nuestras sumas y promedios de todas las variables. Ahora, siguiente, para hacer el ANOVA, vamos a calcular primero nuestro n. N es igual a qué? N es igual al número de datos que tenemos. Entonces en esta tabla tenemos 16 datos. ¿Listo? Entonces ese va a ser el valor de n. Y el factor de variación. El factor de variación va a ser igual a qué? El factor de variación va a ser igual a nuestra sumatoria global, nuestra sumatoria de todos los valores, al cuadrado sobre nuestro valor de n. Listo, ya tenemos nuestro factor de variación. Ahora, a continuación, haremos la siguiente tabla, que va a ser constituida por los factores
¿Qué van a ser los factores? Van a ser cada una de nuestras variables del proceso. Vamos a tener también un error y vamos a tener un total. Primeramente vamos a empezar con las sumas de cuadrados para cada variable y para el error y para el total. Bueno, sus ecuaciones están dadas por esto. Para la suma de cuadrados totales va a ser todos los valores, la suma de cuadrados de todos los valores menos el factor de variación. Y para las variables, en este caso del diseño de cuadro greco-latino, sus ecuaciones son semejantes. ¿Qué es lo que va a variar? Va a variar que va a ser la suma de cuadrados de los datos de las sumatorias correspondientes a cada variable. Me explico. Va a ser en este caso sería la suma de cuadrados de los valores de sumatoria para las filas, columnas, letras latinas y letras griegas. Todas van a estar multiplicadas por 1 sobre a, en este caso a es 4, que es el número de réplicas, menos el factor de variación. Listo, ya sabiendo estas fórmulas las vamos a aplicar. Empezaremos con el total, que va a ser igual a la suma de cuadrados, como podemos notar acá, va a ser la suma de cuadrados de todos los valores que tenemos menos el factor de variación. Listo. Ahora para cada variable va a ser igual, solamente va a cambiar los valores de las sumas de cuadrados para orden de ensamble, que sería esta las filas, pues va a ser la suma de cuadrados de estos valores sobre 4, que sería lo mismo que multiplicar por 1 sobre a, menos el factor de variación. Listo. De la misma manera con el operador que serían las columnas, de la misma manera para métodos de ensamble y lugar de trabajo que serían correspondientes a las letras latinas y a las letras griegas. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el error? La suma de cuadrados del error va a estar dada por la suma de cuadrados totales menos cada una de las sumas de cuadrados de cada variable. Así como lo podemos notar acá, está dada por esta ecuación. Listo. Ya podemos hallar la suma de cuadrados del error. A continuación lo haremos para los grados de libertad correspondiente a cada factor. En este caso, como es un cuadro greco-latino, los grados de libertad van a ser iguales para todos. Como sabemos que A es 4, el número de réplicas, pues los grados de libertad va a ser 4 menos 1. Entonces, para cada uno de estos va a ser 3, 3, 3, 3, o sea, 4 menos 1. ¿Cómo vamos a hallar el total? El total, los grados de libertad totales van a ser el número total de datos. En este caso sabemos que tenemos 16 datos menos 1. Entonces 16 menos 1 es 15. Y el error lo vamos a hallar de la misma manera como la suma de cuadrados del error. Va a ser igual a el total menos cada una de las variables. Lo podemos reescribir acá como el total menos cada una de estas variables, los grados de libertad de cada variable. Podemos notar que eso nos va a dar 3. Listo. Continuaremos con el promedio de la suma de cuadrados. ¿Cómo vamos a hallar el promedio de la suma de cuadrados para cada variable? Es sencillo. Simplemente tenemos que tomar la suma de cuadrados, dividirla sobre el número de grados de libertad. Así vamos a realizar para cada una de las variables. Igual sería para el error. Listo. Ahora vamos a hallar el valor de distribución de Fisher. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar el valor del promedio de la suma de cuadrados correspondiente a cada factor, a cada variable. En este caso, para orden de ensamble, va a ser igual a esta celda, este valor de promedio de suma de cuadrados, sobre el promedio de suma de cuadrados del error. Este sí va a ser un valor fijo, entonces en Excel podemos cuadrarlo con F4 para que no se cambie y facilitar los cálculos. Listo. Para operador va a ser igual a este valor sobre el valor del error. Me refiero a los promedios de suma de cuadrados. Y así vamos a hacer para cada variable, como lo podemos notar. Listo. Vamos a hallar nuestro valor P. ¿Cómo vamos a hallar nuestro valor P? Esto está dada por la siguiente ecuación. Aquí la podemos notar. Aquí ya lo estoy señalando. Lo vamos a hallar de la siguiente manera. ¿Qué valores tenemos que tener en cuenta? Los valores que tenemos que tener en cuenta son
el valor que ya habíamos hallado de la distribución de Fisher, tenemos que tener en cuenta el valor del grado de libertad de la correspondiente variable y los grados de libertad del error. Así vamos a hallarlo para cada una de nuestras variables. Entonces, x va a ser en este caso el valor de la distribución de Fisher, los grados de libertad de la variable y los grados de libertad del error. Listo. Podemos hallar también la confiabilidad correspondiente para cada variable, como nuestro valor P ya hallado. Nuestro valor P ya hallado, lo que vamos a hacer es 1 menos este valor por 100. De esta manera vamos a hallar el porcentaje para cada valor. Listo, ya con estos datos podemos sacar conclusiones con respecto a nuestro experimento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es necesario también sacar el valor de distribución de Fisher crítico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Está dada por la siguiente ecuación. Aquí la podemos notar. ¿Qué factores tenemos que tener para esta ecuación? Sabemos que nuestros rangos de confiabilidad en el ejercicio nos dan de 0,05. Vamos a tomar ese valor. El segundo valor que vamos a tomar va a ser los grados de libertad de la variable y los grados de libertad del error. Pero ¿qué sucede? En este ejercicio, como el 0,05 no va a cambiar y para cada variable tampoco van a cambiar los grados de libertad, entonces esto sería general para todas las variables. No tenemos que sacar 4 porque ya este se puede usar para las 4. Listo, ya tenemos nuestro valor. ¿Cómo podemos sacar conclusiones? Primeramente podemos hacerlo con nuestros valores P hallados. Vemos que todos estos valores superan nuestro valor de 0,05. Primeramente con esto ya podemos tener una idea de que no hay efectos, que estas variables no tienen efectos sobre nuestro experimento. Podemos también complementarlo por medio de las comparaciones de nuestras hipótesis. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vemos que nuestras distribuciones de Fisher para cada variable, estos valores son menores que este valor crítico que habíamos hallado anteriormente. Dado a esto, podemos decir que al tener esta distribución de Fisher experimental siendo menor que la distribución de Fisher crítica, podemos aceptar la hipótesis nula y por lo tanto concluir que no hay efecto significativo en los resultados de cada una de estas variables. Como todos estos valores ya aquí hallados son menores que este, podemos concluir estas hipótesis y que no tienen ninguna de estas variables algún efecto sobre nuestro experimento. Bueno, ahora para el análisis de residuales empezaremos con nuestra prueba de normalidad. Todo este análisis de residuales lo haremos para comprobar que las conclusiones en el ANOVA son correctas. Para la prueba de normalidad empezaremos planteando la siguiente tabla. Un n que va a ser igual al número de datos totales que tenemos. Un k que va a ser un contador de 1 hasta 16 por el número de valores total que tenemos. Los residuales. ¿Cómo vamos a hallar cada residual para cada valor? Está dada para la siguiente ecuación. Nos dice que va a ser igual a el valor que tenemos, cada valor que tenemos del experimento, menos el promedio de la fila, menos el promedio de la columna, menos el promedio de la letra latina, menos el promedio de la letra griega, más 3 veces el promedio global. Listo, vamos a hacerlo a continuación. Para el primer dato, podemos notar que va a ser igual a nuestro valor del experimento menos su promedio correspondiente de fila, su promedio de columna, el promedio de su letra latina correspondiente y el promedio de su letra griega correspondiente, más 3 veces el promedio global. Aquí lo tenemos, listo. Así hallaremos cada residual. Lo haremos de la misma forma para los 16 valores que tenemos del experimento. A continuación, estos residuales los vamos a ordenar con una opción que tenemos aquí en Excel de ordenar de menor a mayor. Listo. Vamos a hallar la siguiente probabilidad.
que va a ser igual a K menos 0.5. K sabemos que es el valor del contador correspondiente para cada valor sobre 16, que sería n. N es 16 por el número total de datos que tenemos en el experimento. Hallaríamos de esa manera cada valor y de último hallaremos la siguiente ecuación que tenemos aquí en Excel. ¿Qué dato sería aplicable a la ecuación? Sería el valor que hallamos de la probabilidad anterior. ¿Listo? Así lo vamos a hacer para todos los datos. ¿Qué vamos a graficar para la prueba de normalidad? Vamos a graficar una gráfica de ZK versus residuales ordenados. ¿Qué debemos analizar en esta gráfica? Esta gráfica de dispersión. Vamos a analizar que no hayan tantos datos atípicos que se salgan de la línea de tendencia. Y bueno, vamos a calcular el R cuadrado. En este caso nuestro R cuadrado dio 0,9759. ¿Cómo podemos verificar si esto está bien? Verificamos si la R es menor que 1 y mayor que 0,9. En este caso, sí cumple con estos requisitos. Entonces podemos decir que nuestra prueba de normalidad sí funciona. Nos vamos a ir con nuestra prueba de orden de ejecución. Nuestra prueba de orden de ejecución la haremos con el contador 1 hasta 16 y con los residuales de tal manera como se dieron en el ejercicio. Me explico. Nos debieron haber indicado el orden de ejecución de los datos. Entonces vamos a ordenar los residuales tal como se ordenaron, cómo se ejecutaron los valores en el experimento. Vamos a graficar esta dispersión de estos dos valores y que debemos analizar que ésta no tenga ningún patrón o ninguna tendencia. Como podemos analizar, como podemos observar en este caso, está desorganizada, entonces podemos concluir que nuestra prueba de orden de ejecución sí nos va a servir, sí funciona. Y por último vamos a hacer una prueba de varianza constante. Esta prueba de varianza constante, en este caso nos van a salir 4 gráficas. ¿Por qué? Porque nosotros poseemos 4 promedios. Poseemos los promedios de las filas, promedios de las columnas, promedios de las letras latinas y letras griegas. ¿Cómo vamos a realizar cada gráfica? Bueno, para cada gráfica va a ser los residuales que ya tenemos y van a ser los promedios. En este primer caso van a ser los promedios de las filas. Sabemos que como hay cuatro datos en cada fila, pues esos 4 datos van a tener el mismo promedio. Los siguientes 4 datos van a tener otro promedio que va a ser igual para esos 4 y así sucesivamente. Eso lo vamos a hacer 4 veces con los 4 promedios diferentes, los 4 diferentes promedios que tenemos. Entonces, en este caso, los residuales que tenemos versus los promedios de cada columna. Sabemos que de igual manera se van a repetir. Y así sucesivamente con las letras latinas y las letras griegas. Listo. ¿Qué vamos a analizar en cada gráfica? Ya haciendo la gráfica de dispersión de estos valores, debemos analizar que estos datos no tengan ningún patrón de embudo o de trompeta, que no tiendan a formar esas figuras. Aquí vamos a analizar que nos dan líneas verticales, los datos forman a tener líneas verticales, entonces podemos concluir que nuestra prueba de varianza constante sí nos funciona. Bueno, ya que nuestras 3 pruebas sí funcionan, sí cumplen los requisitos, podemos afirmar que las conclusiones en el ANOVA, que habíamos dicho que ninguna de las variables tenía efecto sobre el experimento, es así, que son de manera correcta esas conclusiones. Muchas gracias.